Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un buen chismecito del mundo del espectáculo turco. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los medios de comunicación desde hace unos días. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y, lo que es aún más jugoso, lo que dijo el padre de Hande. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos con toda la carnita del asunto, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que les traigo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta comunidad que está creciendo cada día más. Y para los que ya están suscritos, un abrazo gigante y gracias por su apoyo incondicional. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de emociones que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. Desde que se enamoraron en el set de Sen Kalkam, su química era innegable. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad, y la verdad es que todos nos emocionamos muchísimo con su historia de amor. Las fotos juntos, las declaraciones de amor, las miradas cómplices. Era pura magia. El mundo entero estaba enamorado de su amor. Cada publicación en redes sociales se convertía en tendencia mundial, cada entrevista era analizada al milímetro. Los fans crearon apodos cariñosos para la pareja, como Anker, y las redes sociales se inundaron de vídeos, fanfics y montajes celebrando su romance. Era una locura, una verdadera fiebre Anker. Pero como todo en la vida, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y lamentablemente la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura impactó a muchísimos fans, que no podían creer que una pareja tan querida y admirada se separara. Fue como si una burbuja explotara, dejando a los fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con teorías conspirativas y acusaciones volando por todas partes. Los medios de comunicación no dejaban de hablar del tema, buscando la exclusiva que revelara la verdadera razón de la ruptura. La tristeza era palpable y muchos fans se negaron a aceptar la realidad, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Hubo muchísimas especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Algunos decían que era por problemas de agenda, con ambos actores teniendo agendas laborales muy apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Otros que por diferencias irreconciliables, argumentando que sus personalidades no eran tan compatibles como parecía en un principio. Y otros, los más dramáticos, que había terceras personas involucradas, sembrando la duda sobre posibles infidelidades. La verdad es que nunca supimos la verdad absoluta, pero lo cierto es que la relación terminó y cada uno siguió su camino. Ambos actores se enfocaron en sus carreras profesionales, tratando de dejar atrás el dolor de la separación y seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace poco el padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, hizo unas declaraciones que dejaron a todo el mundo boquiabierto. En una entrevista, le preguntaron sobre la relación de su hija con Kerem y su opinión al respecto. Y lo que dijo Kaya fue, digamos, bastante revelador. No voy a repetir sus palabras exactas porque quiero ser respetuosa, pero básicamente dio a entender que no estaba del todo de acuerdo con la relación. Algunos interpretaron sus comentarios como una crítica a Kerem, insinuando que no lo consideraba lo suficientemente bueno para su hija. Mientras que otros pensaron que simplemente estaba protegiendo a su hija, mostrando la preocupación de un padre por el bienestar de su hija después de una ruptura dolorosa. Lo que sí es seguro es que sus palabras causaron un gran revuelo en las redes sociales, generando un debate acalorado entre los fans. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los chismosos empedernidos, los que no nos perdemos ni un detalle. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo habrá reaccionado Kerem Bürsin a estas declaraciones? ¿Estará molesto? ¿Indiferente? ¿Aprovechará la oportunidad para dar su propia versión de la historia? La incertidumbre era palpable y todos estábamos ansiosos por conocer la reacción de Kerem. ¿Se quedaría callado, ignorando los comentarios del padre de Hande? ¿O respondería, defendiéndose de las críticas y dando su punto de vista sobre la relación?
La tensión era máxima y la expectación crecía por momentos. Pues bien, hasta el momento Kerem se había mantenido bastante discreto al respecto. No había hecho ninguna declaración pública ni había comentado nada en sus redes sociales. Su silencio alimentaba aún más la especulación y la curiosidad de los fans. Algunos lo interpretaban como una señal de que estaba molesto y prefiriendo no echar más leña al fuego. Otros, en cambio, creían que estaba esperando el momento adecuado para hablar y dar su versión de la historia. Pero como saben, los famosos rara vez pueden escapar de las cámaras y los micrófonos. Y recientemente Kerem fue abordado por un periodista que le preguntó directamente sobre las declaraciones del padre de Hande. La reacción de Kerem fue interesante. No se puso a la defensiva, ni atacó al padre de Hande. De hecho, fue bastante diplomático y respetuoso. Dijo algo así como que entendía que el padre de Hande solo quería lo mejor para su hija, y que respetaba su opinión. También agregó que él siempre había tenido un gran cariño por Hande y que le deseaba lo mejor en todo lo que hiciera. Sus palabras transmitían calma y serenidad, mostrando una madurez sorprendente ante una situación tan delicada. Era evidente que Kerem no quería generar más polémica ni alimentar el drama, prefiriendo mantener una actitud respetuosa y cordial. ¡Boom! ¿Lo ven? Kerem Bürsin, el rey de la diplomacia. La verdad es que me sorprendió su reacción. Esperaba algo más, no sé, explosivo quizás. Quizás una respuesta más contundente, defendiendo su honor y dando su versión de los hechos. Pero Kerem demostró una vez más que es un caballero y que sabe cómo manejar este tipo de situaciones con elegancia y madurez. Su actitud calmada y respetuosa lo enaltece aún más, mostrando que es una persona inteligente y sensata. Ahora bien, no se dejen engañar por su actitud calmada y serena. Estoy segura de que por dentro Kerem debe estar sintiendo algo. Después de todo, no es fácil escuchar comentarios negativos sobre ti, especialmente si vienen del padre de tu expareja. Imagínense la situación: tenido una relación intensa y apasionada con alguien, te has enamorado profundamente y de repente todo se acaba. Y para colmo, el padre de tu expareja hace comentarios que no te dejan en buen lugar. Debe ser una situación muy difícil de manejar. Pero Kerem es un profesional y sabe que este tipo de cosas vienen con el paquete de la fama. Y hablando de la fama, creo que es importante recordar que tanto Kerem como Hande están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada por miles de personas. Es una presión enorme y es fácil entender por qué a veces prefieren mantener silencio y no alimentar la polémica. Los paparazzi los persiguen constantemente, buscando la foto que pueda generar un nuevo escándalo. Las redes sociales se convierten en un escaparate donde cada uno muestra su vida, pero también en un campo de batalla donde los comentarios negativos y las críticas pueden hacer mucho daño. Es un precio muy alto el que tienen que pagar por la fama, y es importante tenerlo en cuenta antes de juzgar sus acciones. Pero bueno, volviendo al tema principal, la reacción de Kerem a las declaraciones del padre de Hande nos deja con varias preguntas. ¿Qué pensará realmente Kerem sobre el padre de Hande? ¿Cree que sus comentarios fueron injustos? ¿Habrá algún tipo de conversación privada entre ellos? ¿Intentará aclarar las cosas y limar asperezas? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta, pero que alimentan la curiosidad de los fans. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un hombre inteligente, talentoso y con una gran carrera por delante. Y estoy segura de que este pequeño drama no va a afectar su éxito. Ha demostrado ser un actor versátil y carismático, capaz de conquistar al público con su talento y su personalidad. Tiene muchos proyectos en marcha, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Además, creo que es importante recordar que tanto Kerem como Hande merecen respeto y privacidad. Su relación terminó y cada uno está siguiendo su propio camino. No tenemos derecho a juzgarlos ni a especular sobre sus vidas personales. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y seguir disfrutando de su trabajo. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la curiosidad, pero es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y hablando de su trabajo, ambos tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. Kerem está trabajando en nuevas series y películas, explorando nuevos personajes y desafíos actorales.
Y Hande también está protagonizando importantes producciones, consolidando su carrera como una de las actrices más destacadas de Turquía. Así que, en lugar de centrarnos en el pasado, creo que deberíamos enfocarnos en el futuro y apoyar sus carreras. Ahora bien, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la reacción de Kerem a las declaraciones del padre de Hande? ¿Les sorprendió su actitud diplomática? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tipo de temas. Quiero saber si están de acuerdo conmigo en que Kerem actuó de forma correcta, o si creen que debería haber respondido de otra manera. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito y que les haya parecido interesante. Recuerden que mi intención no es generar polémica ni dañar la imagen de nadie. Simplemente quería compartir con ustedes mi opinión sobre este tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales. Mi objetivo es entretenerlos y mantenerlos informados sobre lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, siempre con respeto y objetividad. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin, el impacto que esto tuvo en los fans, las declaraciones del padre de Hande y la reacción diplomática de Kerem. Una historia llena de emociones, especulaciones y, sobre todo, mucho drama. Un culebrón digno de una telenovela turca. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último del mundo del espectáculo turco. Y si tienen alguna sugerencia o petición, no duden en dejarla en los comentarios. Ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la reacción de Kerem y qué otros temas les gustaría que tocara en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Quiero saber qué otros chismes del mundo del espectáculo turco les gustaría que investigara. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta comunidad que está creciendo cada día más. Juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.